Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros en nuestro estudio bíblico sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y hoy queremos reflexionar el capítulo 13, versículo 15. Luego Amón la odió con un odio tan grande que el odio con que la odió fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amón le dijo: levántate y vete. Queridos amigos, esta es entonces la situación en que nos encontramos. Miremos un poco nuestro contexto bíblico, es decir, todo lo que está sucediendo en este segundo libro de Samuel. Nos ubica inmediatamente ya después del acto de violencia narrado en el versículo 14 y revela así uno de los giros psicológicos y teológicos más crudos de toda la Escritura. Bastante crudo, queridos amigos, como nos dice, ¿verdad? Porque dice: luego Amón la odió con un odio tan grande que la odió, el odio, ¿verdad?, que tenía fue mayor que el amor con que la había amado. Y peor todavía, miren lo que le dice: levántate y vete. Es decir, obvio la hermana, entonces se siente, ¿verdad?, como realmente alguien que se aprovecha de su propia hermana, ¿verdad? Y entonces por eso es uno de los giros psicológicos y también teológicos más crudos de toda la Escritura que nosotros encontramos. ¿Verdad? Y así entonces es un paso instantáneo de ese deseo que tenía, porque no podemos decir amor, este era un deseo, concupiscencia totalmente lleva. Entonces, hoy por pariré lleva, hoy por pariré más lleva, bueno, a ver, listo, te llegó ahí, oye más, dale, ya, allá bobada, allá bona. Entonces, queridos amigos, por eso es que es un pasaje bastante crudo, ¿verdad? Pero que nos habla de una realidad. A ver, con la palabra de Dios, y la hombre, un te añandela, hoy coa, lleva. Esto hace más de 3000 años, ¿verdad? Pero sin embargo que hoy también la humanidad sufre aún de estas situaciones. Sufre aún de estas situaciones. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante la palabra de Dios en medio de nuestro pueblo. Porque entonces la humanidad vuelve a caer en las mismas situaciones, con los mismos errores. Apenas es decir, que es importante el evangelio, es decir, ay de mí si no evangelizara, y Pablo. Continuamente es importante la figura de esa comunidad eclesial, es importante esa comunidad que crece, pero con estos valores y principios, queridos amigos. Porque a ver, el amor que Amón decía experimentar se revela entonces un amor falso, pues no estaba fundado en el amor verdadero, en el bien del otro, sino que en la apropiación, apropiar lleva. La y simplemente de un aspecto sexual. Y entonces la lógica del siná, es decir, el odio activo. Ese en hebreo se dice siná. El siná quiere decir ese odio activo. Sustituye al deseo una vez consumado. Una vez que consumó ese deseo, ahora se vuelve un odio, el siná. Y por lo tanto el corazón, el lev, que no fue educado en la verdad, se vuelve incapaz de sostener la presencia del otro cuando ya no puede dominarlo. La orden vete consuma la expulsión relacional. Tamar no solo es violentada, sino también es descartada. Queridos amigos, es tan importante esta reflexión. Porque hoy sociedad, y justamente después sucede estas situaciones. Por eso es que quedan muy heridas las personas que no llegan a saber canalizar esta fuerza, ¿verdad?, tan grande que tiene el hombre, es decir, la humanidad. Necesitamos canalizar, pero con una sublimación verdadera de amor y de entrega.
Dentro de un contexto histórico, sabemos que en el marco histórico del antiguo Israel, este comportamiento era especialmente grave. La ley exigía responsabilidad hacia la mujer ultrajada. Donde ella pone algo, entonces no se la puede rechazar, no se la puede rechazar. El odio posterior de amor expone una inversión total de la justicia. Por lo tanto, este acto explica la escalada posterior de violencia, el asesinato de Amón por Absalón y la ruptura definitiva de la casa de David. Quiere decir, queridos amigos, que ñande la ñaña comportaba ahí, donde ella poponaino, entonces comenzamos a generar una cadena de desgracias en nuestra propia vida y en nuestra propia familia. Así, el texto muestra cómo la monarquía, al no ejercer justicia interna, permite que el crimen se transforme en rencor, venganza y muerte. Eso es lo que nos quiere enseñar. Porque aquí lo que está mostrando Amón es ya ese odio, esa venganza que va a venir a causa de eso. Justamente de su hermano también, ¿verdad? De Absalón, que quiere vengar a su hermana. Y la historia deja ver que el abuso no resuelto por la autoridad se vuelve también detonante político, porque después vamos a ver. Cuando hay muchas injusticias, y nosotros creo que lo vivimos bastante también entre nosotros por nuestra corrupción, porque entonces algunos ven una justicia a pesar de que son injusticias. Cuando el factor político dice no ejerce la verdadera justicia, entonces comienzan los disgustos y comienzan las justicias, como se dice, por las propias manos. Y esa justicia por las propias manos quiere decir un orden, queridos amigos, y un caos dentro de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. En esta ocasión reflexionamos sobre el capítulo 13, hoy el versículo 15. Luego Amón la odió con un odio tan grande que el odio con que la odió fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amón le dijo, levántate y vete. Bueno, todo esto que miramos dentro de un contexto bíblico y dentro de un contexto histórico, ahora lo miramos un poco dentro de un contexto cultural antropológico, es decir, cómo nos sentimos y cómo lo vivimos aquí en nuestra vida. Culturalmente, expulsar a una mujer después de haberla deshonrado equivalía a condenarla a la exclusión social permanente, reprocharla, descartarla. Y entonces, dentro de la cultura, por eso un sentido cultural, queridos amigos, que nosotros aquí, el contexto cultural y también antropológico, esa mujer estaba excluida socialmente hablando. Enseguida ocurre la voz, pero te doy cuama, mami, pea, oye, viola, cue, mami, pea, la hermano, oye, viola, o viola, chupe, que esto, que aquello. Y entonces ya era rechazada, descartada, excluida de la misma sociedad. Y entonces Tamar queda sin protección, queda sin futuro y sin reparación. Porque encima le dice, levántate y vete. Hago ahí a te oye goy. Te oye goy. Da igual se iban de bebé. Ale, neighbor, joven. Imagínense que una situación así de violaparireo o lo que sea, ven de trata lleva y se lleva. Aquí se demuestra esa fuerza, ¿verdad?, de ese deseo pecaminoso, queridos amigos, que simplemente utiliza a la persona, utiliza al ser humano. Queda sin protección, queda sin futuro y queda sin reparación. El aspecto antropológico nos revela una
verdad muy profunda. Quiere decir que el deseo desordenado, cuando se sacia, se vuelve rechazo. Queridos amigos, y esto es bien humano, bien antropológico, bien antropológico. Cuando el deseo humano, queridos amigos, se sacia solamente, es un deseo humano. Después, una vez que eres purú, vea, entonces le rechazamos. Queridos amigos, como ya reflexionar, porque ya en nuestra historia, lastimosamente paraguaya, es decir, hay simplemente una concupiscencia, hay simplemente un deseo. Ya yesasia pamala, ya yesasiana, pero daipori un amor verdadero. Daipori la boralju, añete te hueve. Y entonces se convierte, dice, aquí te presenta en ese odio. Pero sobre todo, queridos amigos, quiere decir ese descartes, descarta, da cual se vivan de wimba eve. Y entonces, aquí el problema es también un problema, como dijimos anteriormente, psicológico, porque aquí sentimos, o esa persona que agredió, sabe muy bien que fue una agresión y por lo tanto sabe muy bien que es un pecado. Y entonces, ¿qué es lo que te está comenzando a carcomer la conciencia? Y es justamente el sentido de culpa, es el pecado. Upeala, oye, bueno, y entonces inconscientemente se vuelve un rechazo, ¿verdad? En realidad, vos al rechazar a la otra persona, vos lo que estás rechazando es tu propia condición, que vos no sos capaz de manejar tu instinto, que no sos capaz de dar vida, no sos capaz de dar verdadero amor, sino que eres purún de la pizza, que esté como a tu servicio. Entonces el odio de Amón no es contra Tamar, ¿se dan cuenta, queridos amigos? El odio de Amón no es contra Tamar, sino contra la verdad que ella encarna. La verdad de Tamar es una mujer que se nos presentó en todo momento como una mujer inocente. O lleva o cocinar, las yo que me hasina. Entonces ya me pregunta, hay pues tengo mi chupe, lleva, a Mongaru y mi chupe, Yeruré papabe, el rey David. Pero estábamos diciendo también al mismo tiempo que el sentido, entre comillas, político, quiere decir que fue una inacción también del aspecto político. Es una inacción del rey David. Doña Puela, doña Poana, ando mañana, ando echáis, ando yeya, cuay, sino que pechan de más, superficialmente, o tomar las decisiones. Aquí, queridos amigos, la escritura describe una dinámica universal. Esta es una dinámica universal. Quien usa al otro termina odiándolo porque su presencia acusa la propia culpa. Ya es huella allí. Quiere decir que la situación con la que hemos obrado, o la situación con la que nosotros hemos actuado, en este caso, Amón contra su hermana Tamar, le está hablando a su propia conciencia. O poco ese, oye, ella, que su acción es una acción negativa. Y entonces, por eso, la culpa no es de Tamar, sino que la culpa recae en su propia conciencia. Levántate, pero porque él se siente en esa gravedad que su conciencia comienza a tocarle. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y hoy estamos estudiando el versículo 15. Luego Amón
la odió con un odio tan grande que el odio con que la odió fue mayor que el amor con la que había amado. Y Amón le dijo, levántate y vete. Queridos amigos, tenemos aquí algunas palabras claves. Ya Shana lleva, Eva Beñan de Yara la Bella Caseña, con algunas palabras claves que nos ayudan a entender esta nueva situación con la que se encuentra, sobre todo Amón con respecto a Tamar, pero Jaljuetea, Cueje, Iba de lleva, pero que nos hace entender que era simplemente un deseo. Dice que desde ese momento la comienza a odiar, el odio, siná, siná. Siná, queridos amigos, el término designa un odio activo, es decir, consciente y duradero, consciente y duradero. Porque la conciencia, queridos amigos, no es una cuestión pasajera. Ave, pero que apeñana de punto, pego opita, pego ye grababa, imagina, pega disco duro, pega no sé, incluso, queridos amigos, muchas veces nosotros, conscientemente o inconscientemente, seguimos sintiendo esa fuerza, o del bien que hacemos, o del mal que nosotros hacemos, queridos amigos. Es muy, muy, muy dura la situación de la conciencia, y en este caso, mucho más dura todavía. No es entonces una emoción pasajera, sino que fue una decisión interior de rechazo. Esta es una decisión interior de rechazo, porque le está carcomiendo su conciencia, o poco ese. Entonces reacciona de esta manera. El autor que escribe esto, queridos amigos, nos enseña que la intensidad en esta repetición deliberada muestra que el odio supera incluso el deseo previo. Vuelve a insistir que la odió y que la odió y que la odió, ¿entienden? O sea, vuelve a subrayar. ¿Por qué? Y para darnos a entender, queridos amigos, que esta situación que el autor está subrayando del odio es una situación de mucha intensidad por la que está pasando Amón, de mucha intensidad. Peña de ella por no viva ahí, tu mismo policía, yo suelo decir, es tu propia conciencia. Porque en Dengoricua, Ponar, Yesa, Cuaina, la Reya Poa y Jahwe. Entonces diga, tú ya de la ñambotao y jala ya, la ñandenda ya ya po y Jahwe, porque la conciencia te dice y la conciencia te delata. Desde un aspecto exegético, nos revela que el supuesto amor, ¿verdad? De Amón, que era simplemente un deseo, en este caso el ahavá, no es un verdadero ahavá, sino que una simple posesión. Te quiero poseer, te quiero experimentar, quiero saciar un deseo interior. Por eso decimos, queridos amigos, que este libro es esencial y fundamental también para nuestra sociedad. Pensar que esto se escribió hace 3000 años, pero que el hombre es hombre hace mucho más de 3000 años, ¿entienden? Mucho más. Así es que lo que tenemos escrito aquí es simplemente para reflexionar y para entender situaciones de vida concreta de Yaguareco. Entonces pensemos un poco. Lo que vivimos alguna de estas situaciones, ciertamente que tenemos en el corazón y en la conciencia como esa inquietud interior, la inquietud. Nos señale, o pues está veñane acá, cuando hay una cosa negativa que nosotros no llegamos a solucionar. Donde no hay amor verdadero, lo que sigue es entonces la repulsión. Entonces, queridos amigos, aquí le dice por eso, levántate, la otra palabra clave, tehoyegoae, cum, 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 levántate, lej, levántate, cum, levántate. Estos dos verbos, que son muy breves, pero son tajantes, marcan la expulsión directamente y definitiva. Cum quiere decir levántate. Indica esa ruptura, vete. Lej quiere decir, es casi como decir en castellano, aléjate, lej.
te llegó ahí, vete. Es una separación sin retorno, queridos amigos, sin retorno. Es como decir, ya hay cuama, ya añanduma la añandusea cue, nendie, ayer. Entonces, ahora hay una ruptura, pero totalmente abrupta, ¿verdad? Separación sin retorno. Lej suele introducir una misión, como por ejemplo para Abraham le dice, pero aquí, queridos amigos, está entrando en un contexto de perversión. Tamar es enviada no a cumplir un designio, lej, vete, ¿verdad? Sino que a cargar con una injusticia, peor todavía, a cargar con una injusticia. Descarte total. Una injusticia enorme. Por lo tanto, del aspecto exegético, estos verbos revelan el último acto de violencia. Esta es una gran violencia que se nos hace psicológicamente, negar toda responsabilidad posterior. El agresor no lo daña físicamente, sino que la abandona, y entonces cierra cualquier posibilidad de reparación. Aquí no hay reparación, querido amigo, ¿por qué? Y porque la despide. Te llegó ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13, el versículo 15 que hoy meditamos del segundo libro de Samuel. Luego Amón la odió con un odio tan grande que el odio, con que el odio fue mayor que el amor con la que la había amado. Y Amón le dijo, levántate, lej, y vete, vete. Lej es vete, levántate, cum, ve, lej. Te llegó ahí. Entonces, queridos amigos, estábamos viendo el daño profundo, ¿verdad?, en el corazón de esta mujer. Bueno, vamos a ver un poco algunas de estas enseñanzas que podemos sacar de este versículo 15. En primer lugar, nos enseña que el deseo sin ética se convierte rápidamente en odio. Rápidamente, al no haber ética, queridos amigos, todo esto se convierte en odio. Y eso aplicado hoy alerta sobre relaciones basadas en la posesión y no en el respeto. Por eso decíamos, mañana ya esa, porque hoy la ya esa iré, la mañana iré, enseguida ya esa cuá. Sin ética, entonces, nos muestra que el supuesto amor, que es simplemente un deseo, ahora se convierte directamente en un odio. Pero ese odio, que quiere decir un rechazo, es un rechazo. Y por eso hablamos de nuestra realidad actual también. Un segundo elemento es que nos revela que el verdadero amor nunca abandona ni descarta. Y aquí es justamente lo contrario. Cuando ya esa tiene abandono, allá ese tiene descarte total, ¿verdad? Y al final de cuentas nos está diciendo que el verdadero amor nunca abandona ni nunca descarta. Donde hay descarte, nunca hubo amor. Donde hay descarte, queridos amigos, nunca hubo amor. Entonces por eso tenemos que estar atentos. Por eso es que nosotros tenemos que descubrir, ¿verdad? Ya es ya, pues entonces ya es a. Y entonces decir, bueno, esa ¿verdad? Nos revela que no hay entonces amor cuando hay un
Yewarúa lleva, los Heyanda y Cuasen de Imba Eve, Tejocheco, Aijinar. Esta es una segunda enseñanza que es bastante dura también para nuestra realidad. Hay un tercer elemento, queridos amigos, que nos invita a reflexionar. Muestra que la violencia sexual no termina en el acto sexual, sino que continúa en el rechazo posterior y en la negación de la dignidad. Esto sí que es interesante, y esto de un aspecto psicológico y de un aspecto muy, muy, muy antropológico, queridos amigos. Porque la violencia sexual, violencia, no termina en ese acto de violencia, en esa situación de violencia, sino que continúa con el rechazo posterior. Y esto es lo que pasó con Amón. Porque la deseaba, la quería, indica tu ello, que oñemón que está, la iñamigo, o sea, o manipula, o cae de todas formas, la hermana vea lleva a Tamar. Ciertamente que, entre comillas, vamos a decir, no la conquistó, no la consiguió. Pues la otra le dice, no, esto está mal visto, y ante esa situación, dice que la jaló, la agarró, la estiró, a ver, tuvo violamos. Pero viene con este versículo 15 para darnos a entender que toda violencia lo único que genera es una situación feísima, que es la situación del rechazo. Hay un rechazo posterior y hay una negación de la propia dignidad. Otra enseñanza, queridos amigos, es que este versículo subraya la urgencia de justicia. Aquí se necesita justicia, aquí falta la justicia, porque esta mujer, Tamar, es violada, es violentada, y cuando la autoridad calla, el agresor se siente legitimado para despreciar aún más a la víctima. ¿Por qué, queridos amigos? Aquí hablamos de una urgencia de la justicia, y justamente porque el que tenía que poner justicia era el papá, el rey David. Pero entonces, queridos amigos, la violencia que sucede también en nuestras sociedades, en nuestros países, lo que sea, es cuando no llegamos nosotros a poner en orden la casa. Y entonces comienzan, entre comillas, el deseo de desquite, la justicia por propias manos, como nosotros le llamamos. Y una última enseñanza nos invita a la comunidad creyente a reconocer y acompañar a las víctimas, porque aquí esta mujer, Tamar, ha sido violentada, es una víctima. Y en lugar entonces de ayudarla, de recuperarla, la lleva, la descarta. Lej, te oigo ahí, lej, cum, lej, te oigo ahí. Y entonces la dignidad que el pecado, de cierta manera, intenta destruir. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.